nada más nacer, ocurrió un desafortunado incidente. El bebé se desprendió de los brazos de la sirvienta y cayó al suelo. Un silencio aterrador invadió la habitación. Las sirvientas contuvieron la respiración, atemorizadas, esperando la ira de su ama, María. Sin embargo, María no las culpó, sino que con calma les ordenó que recogieran al bebé. Era un niño sano, pero María no podía estar contenta, porque ya había un hijo mayor en la casa. Como segundo hijo, no heredaría ninguna propiedad, y su futuro sería extremadamente difícil. Pero entonces, su mirada se detuvo repentinamente en la belleza innata de su hijo, que quizás sería su arma más poderosa en el futuro. Así que María decidió llamarlo George. Una noche, María sostuvo una linterna y buscó la figura de su hijo. Se horrorizó al ver a George colgado de un árbol. Esta escena ya no le extrañó, pues era la 99 vez que su hijo se quitaba la vida. Aparte de salvar a su hijo, que forcejeaba en el árbol, no le quedaba otra opción. La tos ronca de su hijo la hizo respirar aliviada. Sin embargo, el cabello de María se estaba poniendo cada vez más blanco, porque George tenía relaciones íntimas con la criada. Les ordenó que se separaran y buscaran a otra persona para que le aplicara la medicina. Después, dejó ir a todos los sirvientes y se preparó para darle una lección a su hijo. Pero George rápidamente expresó su opinión de que solo necesitaba a esa criada. Al ver a su hijo, inmerso en un pequeño amor, María tenía otro plan para su vida. Llevó a su hijo francés a aprender, para que pudiera maximizar sus ventajas físicas. Sin embargo, George no lo quería, pensando que su madre quería que se casara con una mujer rica y, al final, vaciara su enorme fortuna. Obviamente, subestimó la ambición de su madre, porque el objetivo final de María era llevarlo a la cama del rey. No podía discutir con su madre, desesperado, dijo que hablaría con su padre. Las palabras de su hijo, sin querer, le dieron a María una pista. Al día siguiente, el padre falleció repentinamente en la cama. Nadie en la familia estaba triste porque, en vida, era una persona desagradable. No solo maltrataba a su esposa con frecuencia, sino que también desenterraba constantemente la historia de María, quien la había engañado en su matrimonio. Resultó que, para cambiar de clase, María había ocultado su identidad de sirvienta, y se había casado con un hombre de noble cuna. María, para protegerse a sí misma y a sus hijos, decidió en una ocasión abrazar a su esposo y rodar por las escaleras. Tras enterrar a su esposo, lo primero que hizo María fue ir al banco, con la intención de obtener la herencia, para enviar a George a estudiar a Francia. Sin embargo, su esposo le había dejado todos sus bienes a su primo en vida. Peor aún, había dejado una carta que detallaba cómo María se había hecho pasar por la nobleza. Si la carta del fraude matrimonial se hacía pública, la familia de María sería expulsada permanentemente de la nobleza. Afortunadamente, el contable era subordinado de María. Ahora se enfrentaba a otro problema urgente: necesitaba dinero urgente para enviar a George a Francia. En ese momento, el gerente le sugirió que se volviera a casar, ya que era la única manera de revertir la situación. Unos días después, María acudió a un club de solteros y, siguiendo las instrucciones, encontró a un anciano conde. Aunque el otro se había divorciado varias veces, tenía dinero. Para promover este matrimonio, María propuso una condición atractiva: no necesitaba propiedades ni herencias, solo una asignación para la educación de su hijo. El conde, por supuesto, no se negó. El matrimonio estaba decidido. María compartió de inmediato la buena noticia con sus hijos. Lo más importante era que tenía el dinero para enviar a George a Francia. George se opuso de inmediato, pero tras varias protestas, finalmente tuvo que ceder. Simplemente subió al carruaje rumbo a Francia y se despidió con dolor de la criada. Llevó las esperanzas de toda la familia a Francia para estudiar y formarse. En su mente, esforzarse con talento no era la única salida. Quería subirse al lecho del rey para ganar estatus. Así que aprovechó un banquete real para presentarse ante él. En ese momento, el rey también lo notó. George pareció presentirlo también. Pero ocurrió un accidente: un chico sustituto lo hizo tropezar a medias, haciéndolo caer al suelo. Esta escena atrajo inmediatamente la atención de todos. Samo,
quien estaba a favor, se regodeó al ver a George tendido en el suelo, dolorido. George, al ser tropezado, no pudo quedarse quieto, corrió directo hacia su oponente y cayó al suelo, golpeándolo. Samo inmediatamente lo agarró del cuello, con la excusa de que había roto las reglas, para cortarle ambas manos. El rey dijo que el chico efectivamente lo había hecho tropezar, y que solo quería justicia. Al ver que Samo seguía negándose a rendirse, el rey le pidió a la reina su opinión. La reina ya detestaba al arrogante Samo, siempre temerosa de que amenazara su posición. Al ver que no podía lograr su objetivo, Samo regresó furioso a su asiento. Su intuición le decía que George era una amenaza. Ordenó en secreto que lo expulsaran del palacio. George se sentía un fracaso. Al ser expulsado del palacio, solo podía volver a casa, pero sentía que había defraudado las expectativas de su madre. La sensación de fracaso lo invadió, haciéndole pensar de nuevo en suicidarse. Así que abrió el cajón y encontró el pequeño cuchillo. Al darse cuenta de que el cuchillo había desaparecido, supo que su hijo había regresado. Llevó una linterna al antiguo lugar y, efectivamente, vio a George cometiendo una tontería otra vez. Pero María no lo reprendió, simplemente escuchó en silencio los lamentos de su hijo. Resultó que las acciones extremas de George también se debían a que temía que su familia se sintiera decepcionada. Pero su madre le dijo que había logrado atraer la atención del rey. Lo más importante era volver a poner a su hijo ante la vista del rey. María volvió a sobornar en secreto al ministro, para que preguntara por el paradero del rey. Él vendría personalmente a presenciar la competición. George solo necesitaba pararse a un lado del camino, para recibir al rey. El joven George no tenía ningún deseo de luchar por el camino común, solo quería subirse a la cama del rey. Aunque estaba rodeado de competidores, confiaba en ser el más destacado. Sin embargo, los demás hombres albergaban la misma esperanza. La aparición de George atrajo rápidamente a un anciano. Este quiso apoyarlo y le aconsejó que se diera por vencido. Mientras ambos hablaban, llegó el carruaje del rey. Los hombres lo vieron y armaron mucho ruido, con la esperanza de llamar la atención del rey. George intentó abrirse paso entre la multitud para avanzar, pero inesperadamente tropezó y cayó al suelo. Simplemente regresó a casa. Al ver a su hijo fracasar de nuevo, María no pareció sorprendida. Originalmente había planeado preparar 2 opciones, y también había apostado por su hijo mayor. Había encontrado una esposa noble para John. Pero no esperaba que de repente se volviera loco, y torturara hasta la muerte al perro de la criada. Si la enfermedad mental de John se extendía, no solo implicaría a toda la familia, sino que también arruinaría este matrimonio. María quería que George asumiera la culpa por su hermano. Al ver morir trágicamente al perro, la criada se enfureció. George no dejaba de disculparse. La criada sabía que el perro no había muerto a tiros. Poco después, María organizó una cena, para promocionar el matrimonio de su hijo mayor. La familia de la joven no se dejaba engañar fácilmente. La madre de la joven conocía en secreto la tradición familiar de María, desde hacía mucho tiempo. María se resistía, pero no era momento de enfadarse. Para ascender en la jerarquía, solo podía centrarse en su segundo hijo. Si el rey veía bailar a George, sin duda quedaría profundamente impresionado. Para traer a su hijo al palacio, María buscó al poderoso ministro David. Reconociendo el potencial de George, David también estaba dispuesto a invertir. Gracias a su presentación, María tuvo la oportunidad de conocer a la reina. Una quería que su hijo ascendiera al trono, la otra quería eliminar a Samo, quien amenazaba su posición. La cooperación para salvar el mundo transcurrió sin contratiempos. El banquete de esa noche fue muy animado. Mientras el rey disfrutaba del baile, la reina organizó una obra de teatro. Justo cuando el ambiente del banquete alcanzaba su punto álgido, George apareció en todo su esplendor. Gracias a su encantadora apariencia, se convirtió en el nuevo amante del rey, pero esto amenazó la posición de líder. Samo hizo todo lo posible por ganarse el corazón del rey. Tras haber servido en el harén durante muchos años, conocía a la perfección sus preferencias. El pobre George solo podía ser acompañante. A partir de entonces, Samo comenzó a oprimirlo,
no solo obligándolo a hacer trabajos sucios, sino también impidiéndole acercarse. Es más, todas las amantes del rey en el harén lo acosaban. Por otro lado, María llevaba mucho tiempo sin tener noticias de su hijo. Se vistió elegante y fue al palacio para averiguarlo. Sin embargo, su atuendo anticuado parecía el de un payaso. María vio a su hijo de pie en un rincón escondido, con aspecto muy deprimido. Era evidente que sus días no eran fáciles, pues la moderación de Samo le impedía acercarse. Ahora, los más orgullosos del palacio eran Samo y su esposa. Cuanto más hablaba George, más se enfadaba, tomó su copa de vino y se marchó. En ese momento, el rey y la reina también asistieron al banquete. Todos dirigían la ceremonia, solo Samo competía por la atención. El rey, en cambio, se mostró muy cooperativo. Estaba muy complacido con este comportamiento poco convencional. En ese momento, la esposa de Samo también se unió. Ambos eran amantes del rey. Incluso la reina no pudo evitar enfadarse y no se atrevió a hablar. En medio del caos, el oficial Edgar acudió a María. Ya le disgustaban las acciones de la pareja Samo, y conocía el gran potencial de Jorge. Quería que su hija se casara con un miembro de la familia de María, maximizando así los beneficios de ambas familias. Mientras ambos conspiraban, el pie del rey golpeó accidentalmente a Edgar en la cara. El ostentoso atuendo de María atrajo inmediatamente la atención del rey. Tomó la iniciativa de presentar a su hijo Jorge, quien servía en el harén, pero el rey hacía tiempo que lo había olvidado. María no quiso perder la oportunidad, y acusó al rey de que Jorge estaba siendo tratado injustamente en palacio. En ese momento, la esposa de Samo se levantó y provocó deliberadamente, diciendo que su atuendo y su voz habían rebajado el nivel de la corte real. María, provocada, no soportó más y se abalanzó sobre alguien para golpearlo. El rey la consideró una alborotadora sin motivo alguno y la expulsó. Presenciando todo, George se sintió muy incómodo. Tras salir del banquete, María fue reprendida por la reina. Mientras George se sentía profundamente culpable, el conde tomó la iniciativa de acercarse a él. Era evidente que él tampoco apreciaba a Samo ni a su esposa. Animado por el conde, George también se conmovió. Esa noche, ambos se reencontraron en la taberna. Resultó que el conde siempre había deseado dedicarse a la política. Pero la conducta virtuosa de Samo amenazaba su futuro. En ese momento, un hombre atrajo la atención de George. Después de eso, ambos estuvieron de acuerdo y se fueron a un lugar desierto. Después de una noche, George tuvo que pagar el precio. Su cuerpo tenía problemas. George seguía sin darse por vencido, y le pidió a Samo que le diera la oportunidad de servir al rey. En ese momento, el rey interrumpió la conversación. George lo halagó apresuradamente, y expresó su deseo de regresar al harén. Pero al ver esto, el rey se negó. George no pudo soportarlo más y se desmayó. En ese momento, el rey solo quería deshacerse de él rápidamente. Temeroso de contagiarse, rechazó directamente el contacto de George y dispuso que abandonara el palacio rápidamente. El pobre George fue enviado a casa. Su madre no dejaba de criticarlo. La única persona que lo cuidaba era la criada de la casa, y el único que lo visitaba era el conde. Ya tenía muchas pruebas de Samo y su esposa en sus manos. Estaba uniendo fuerzas para denunciar al rey. Era una lástima que George enfermara en el momento menos oportuno, de lo contrario ya podría haber reemplazado a Samo en el trono. Por otro lado, Samo también entró en pánico. Siendo atacado y hostil por demasiadas fuerzas, no tenía contramedidas. En ese momento, María investigó en secreto que la enfermedad de su hijo había sido orquestada por estas dos personas. La marioneta encantada que tenía en la mano era la mejor prueba. La pareja seguía negándose a admitirlo. La criada que estaba a su lado fingió observar, y arrojó la marioneta a la chimenea. Pensaron que con eso lo resolverían todo, pero María respondió con desprecio que solo había sido una pequeña maldad cometida por la pareja Samo. Efectivamente, poco después, todos los implicados en el caso no pudieron escapar. Esta vez, Samo entró en pánico. Volvió a pedir ayuda a George, pero este lo odiaba profundamente. Samo había perdido por completo la vergüenza,
afirmando que se había enamorado de él la primera vez que lo conoció. La repentina confesión dejó a George un poco desconcertado. Finalmente, la retribución llegó para la pareja Samo. Los dos malhechores recibieron su justo castigo. Fueron encarcelados en la Torre de Londres y ejecutados. A partir de entonces, el poder de la familia de María se hizo cada vez más fuerte. George también volvió a llamar la atención del rey. El hombre se quitó el pañuelo, revelando un rostro lastimero. El corazón del rey se conmovió. Considerando que Jorge había sido expulsado del palacio, debido a una grave enfermedad en el pasado, para compensarlo, el rey lo ascendió de inmediato. Jorge estaba muy feliz, y expresó que servir al rey era su mayor honor. Al verlo tan amable y atento, el rey se animó de inmediato y lo invitó a su dormitorio. No se apresuró, sino que besó el dorso de la mano del rey, y comenzó a tocar para él. El rey lo miró con expresión cariñosa. Al ver todo esto, María y el conde se miraron y sonrieron. Como quienes estaban entre bastidores, naturalmente también se beneficiarían. Gracias al favoritismo del rey hacia Jorge, María consiguió fácilmente lo que quería, riqueza y estatus. Jorge se quejó a su madre de que las aficiones excéntricas del rey lo hacían miserable. La cicatriz en su mano era de una mordedura. El rey era más como un perro de casa cazando. Justo entonces, el rey entró y preguntó quién era como un perro de casa. María había perdido por completo la vergüenza. Para comprobar quién le era más leal en el palacio, el rey usó ratones blancos como experimento. Dejó que sus cortesanos se turnaran para alimentar a los halcones. Todos estaban indefensos ante este problema. Los serios asuntos de estado del rey siempre podían convertirse en una broma. Al ver al rey tan desquiciado, María comenzó a sentirse en crisis. Sentía que su segundo hijo podía caer en desgracia en cualquier momento. Para mantener la riqueza y la prosperidad de toda la familia, decidió buscarle matrimonio a su hijo mayor, que padecía una enfermedad mental. Mientras discutían acaloradamente, el rey irrumpió y comenzó a lamerle la cara a Jorge, lo que le causó asco. En ese momento, el rey anunció que venía al castillo para inspeccionar, y le pidió específicamente a Jorge que lo acompañara. Durante este tiempo fuera del palacio, nombró al conde para que cuidara el sello imperial, por ser el más leal de todos. María vio las tonterías del rey, y no pudo evitar preocuparse por su hijo. Así que le advirtió que tuviera mucho cuidado, porque si cometía un error, toda la familia sufriría. Tras despedirse de su madre, Jorge acompañó al rey al castillo. Al ver la gran multitud, se sintió un poco confundido. María también empezó a concertar el matrimonio de su hijo mayor, Juan. Acudió al canciller Eduardo con la esperanza de formar una alianza matrimonial con la otra parte. Pero su esposa no valoraba a su familia. Para evitar involucrarse con la suya, se llevó a su hija y huyó de inmediato. Aunque María sabía que su hijo mayor solía perder la cabeza, solo pensaba en sacar adelante el matrimonio rápidamente, para fortalecer los intereses de la familia. Pero la madre de la joven no valoraba el carácter de María. Aún así, María se negaba a rendirse. Por su parte, Jorge, gracias a su talento, se había convertido en el concubino masculino más importante del harén. Ahora, a los ojos del rey, solo existía él, fuera donde fuera, siempre lo llevaría consigo. Sin embargo, el primer día que llegó al castillo, el rey dispuso que se sentara en otra mesa, mientras él se dedicaba a coquetear con jóvenes. Al ver esto, sintió celos y estalló en cólera. En ese momento, un apuesto joven se acercó a hablar con él, y le dijo que no se preocupara. Las palabras discretas del joven le ganaron de inmediato la simpatía de Jorge. Tras hablar con detalle, supo que el nombre de este joven era Pepe, primo del enemigo que Jorge había derrotado. Su mejor amigo se puso en alerta de inmediato, diciendo que Pepe se había acercado deliberadamente a Jorge para proteger a su primo. Pero Jorge pensó que exageraba, sobre todo cuando vio a Pepe bailando en el banquete. Las comisuras de sus labios se curvaron constantemente. Su amigo se apresuró a recordarle que el rey seguía allí, pero él no le prestó atención. Después, los dos terminaron en un rincón oscuro. Tras terminar, George comenzó a arrepentirse, temiendo que el rey se enterara. Al ver esto, Pepe expresó rápidamente su lealtad.
Bajo su persuasión, Jorge también decidió mantener este amor secreto. Después de divertirse, regresó al dormitorio, solo para descubrir que el rey lo había estado esperando durante mucho tiempo. El rey ya sabía la verdad, pero seguía discutiendo. El ambiente en la escena también se tensó. Tras un momento de silencio, el rey también recordó su primer amor. Una vez hubo un amor sincero ante él, pero no supo apreciarlo hasta que lo perdió y se arrepintió. Al principio pensó que Jorge sería quien lo reemplazaría, pero no esperaba que al final se equivocara. El rey se agitó cada vez más mientras hablaba, e inmediatamente lo echó del dormitorio. Por su parte, María, mientras se preparaba para la boda de su hijo, su amiga le dio una mala noticia. Juan enloqueció y cegó el ojo izquierdo de la criada, quien también fue el primer amor de Jorge. María tuvo que ayudar a su hijo a ocultar su condición mental, para engañarla y convencerla de casarse con él. Realmente no pudo superar esta barrera psicológica. Dijo fríamente que le daría a la criada una suma de dinero para compensarla. El egoísmo y la sangre fría de María hicieron que su amiga fuera un poco inaceptable. Desde esa gran discusión, el rey comenzó a distanciarse de Jorge. Para facilitar la relación entre ambos, siempre intentó complacerlo, pero el rey lo ignoró. De camino a casa, el rey olvidó repentinamente dónde estaba atado el caballo, y surgió la sospecha. Incluso pensó que alguien quería rebelarse, y dio media vuelta para huir. Presa del pánico, cayó al río. De entre quienes lo acompañaban, solo Pepe, a pesar del peligro, saltó al río para salvar al rey. El rey, muy alterado, echó a Jorge de la habitación. Jorge fue rechazado y fue visto por su amigo íntimo. En ese momento, Pepe también acudió a consolarlo y le dijo que debían irse juntos. Entonces, los dos llegaron a un castillo desierto. Pepe se enfureció repentinamente. Resultó que su verdadero propósito era vengar a su hermano. Jorge casi pierde la vida, pero afortunadamente, su amigo, que estaba detrás de él, levantó repentinamente su arma. Tras conocer la historia, el viejo rey quedó profundamente desconsolado. Vio su antigua imagen en Jorge, todos eran demasiado confiados y fueron engañados. Cuando estaba con otros, siempre sentía que algo le faltaba, solo cuando estaba con Jorge se sentía a gusto. Después de esa noche, se reconciliaron. Jorge recuperó el favor del rey y comenzó a regresar a palacio. Mientras descansaba en el camino, Jorge se encontró repentinamente con el conde. Resultó que María quería que su hijo mayor se casara con la hija del gran canciller. El conde había venido allí específicamente para informar al rey. Inesperadamente, María se basó en las palabras de Jorge en sueños, para convencer al rey de este matrimonio. El hijo mayor, con problemas mentales, se casó con la hija del canciller. Esta vez, toda la familia de María dio un gran paso adelante. Solo la novia cayó víctima de intrigas e intereses. Jorge, gracias a su encantadora apariencia, se convirtió en el concubino principal del rey. Ahora, el viejo rey solo lo tenía a él en sus ojos. Siempre proclamaba su soberanía sin importar las circunstancias. Demostraba su afecto donde quiera que iba. Los ministros también estaban muy desvalidos, pero lo bueno era que Jorge no interfería en los asuntos políticos. Pero María no estaba satisfecha. Aunque se convirtió en la hija de Buckingham, incluso alcanzando el mismo estatus que la reina, seguía sintiendo que no era suficiente, ya que carecía de poder real. Mientras pensaba en cómo consolidar los intereses de la familia, la hija del conde se sintió atraída por Jorge a primera vista. Tras el banquete, María se dirigió directamente a su hijo, deseando que se casara con esa chica. Jorge decía que Catalina era muy extraña y aburrida. Odiaba que su madre quisiera interferir en todo. Por otro lado, el hijo mayor comenzó a perder el control. La amiga de María llegó y vio que Juan tenía las uñas rotas. Dijo que su recién casada esposa estaba siendo intimidada por alguien más. La amiga abrió la cortina y descubrió que la esposa de Juan tenía relaciones sexuales con otro hombre. Fue a reportarle la situación a María. Aunque estaba enojada, lo urgente ahora era consolidar el poder familiar. Pensó que este asunto aún dependía del segundo hijo, Jorge. En ese momento, la hija menor declaró que amaba a un chico cuyo padre era varón.
María afirmó que, tras el matrimonio de Jorge y Catalina, tendría dinero para preparar una dote para su hija. Si lograba convencer a Jorge de casarse con Catalina, estaría dispuesta a gastar parte del dinero para completar el matrimonio. La joven escribió una carta a la casa de Jorge, diciendo que su hermano mayor se había vuelto loco y quería suicidarse. Jorge, sumamente preocupado, corrió a casa. Solo al entrar descubrió que lo habían engañado. Catalina lo esperaba tumbada en la cama, y la puerta se cerró de inmediato. La familia quería usar este método para impulsar el matrimonio. Jorge estaba harto de ser controlado por su madre, solo quería tomar las riendas de su vida en el futuro. Así, discutieron hasta la noche. Catalina decidió analizar los intereses que más le importaban a la otra parte. Primero, después del matrimonio, Jorge podría seguir siendo su concubino. En segundo lugar, Catalina no solo trajo una generosa dote, sino que también dio a luz un heredero para Jorge. Ante este matrimonio, Jorge se conmovió. Tras una noche, se marchó. Su madre llevaba tiempo adivinando que sería un éxito. Quizás este era el destino de los hijos de María. Desde el momento en que nacieron, estaban destinados a convertirse en piezas de ajedrez en sus manos. El hijo mayor, tras el matrimonio, ya no servía de nada. La criada anunció que iría a un refugio para recuperarse. Juan no se sorprendió, después de todo, ese era el estilo de su madre. Jorge aún no se había calmado cuando se encontró con su primer amor, desfigurado por su hermano loco. En ese momento, fue un poco incapaz de controlarse, pero ya no eran personas del mismo mundo. El concubino se había expandido por completo. Confiando en el favor del rey, quería interferir en la política. El rey estaba inmerso en la ternura. Cuando Jorge entró en el parlamento, los ministros no lo apreciaron. Después de todo, el anterior concubina no había tenido un buen final, por interferir en los asuntos de la corte. Ante las críticas de todos, Jorge ignoró la situación y preguntó sobre el contenido de la reunión. Con el permiso tácito del rey, el ministro tuvo que presentar la situación. Resultó que el ministro Valí, que custodiaba la frontera, había atacado al ejército español sin ser provocado. Tal acción no solo desafió la autoridad del rey, sino que también alteró la paz. El embajador español, para exigir justicia, quiso ejecutar a Valí. Pero el gran canciller Eduardo se opuso, pues la imagen heroica de Valí estaba profundamente arraigada en el corazón del pueblo. Una vez ejecutado, sin duda causaría disturbios. Al terminar la reunión, el rey vio a Jorge allí de pie, obediente, y se sintió muy complacido. Así que inmediatamente prometió seguir enviándolo a estudiar. Al ver a su hijo ascender gradualmente, María se llenó de alegría, pues sabía que la aprobación podía cambiar en cualquier momento, solo el poder en la mano era lo más sólido. Jorge, en efecto, no decepcionó. Bajo la influencia de sus palabras junto a la almohada, el rey también estuvo dispuesto a permitirle unirse al consejo privado. Pero el rey le advirtió que tuviera mucho cuidado, y que no expresara su postura. Sin embargo, cuando asistió a la reunión, Jorge olvidó las instrucciones del rey. Quedó conmocionado por las palabras tendenciosas. Valí insistió repetidamente en que había comenzado la guerra, porque el ejército español lo había provocado, e incluso el capitán se suicidó por vergüenza al no poder proteger a su hijo. Todos consideraron que esta declaración tenía un punto débil, pero Jorge no lo dudó. El supuesto héroe nacional era en realidad un hipócrita. Cuando ambos países lucharon, ordenó a los soldados que avanzaran, mientras él se escondía en el bosque. De hecho, mató al capitán para silenciarlo. Jorge, conmocionado, comenzó a apoyar a Valí, ignorando las instrucciones del rey. Valí había roto la política de paz, que el rey había trabajado arduamente durante más de 20 años. Por lo tanto, el rey Jacobo estaba furioso. Sentía que Jorge lo había traicionado, pero también se sentía agraviado. El príncipe heredero se regodeaba, porque el hombre que tenía delante le había quitado demasiado favor a su padre. Incluso su madre estaba gravemente enferma, pero su padre no la visitaba. Por la noche, Jorge organizó una visita de su madre a la reina. Aprovechando la oportunidad para visitar a María, empezó a rogarle a la reina que hablara bien de Jorge delante del rey, pero la reina estaba gravemente enferma y no pudo hacer nada.
le aconsejó a Jorge que no se involucrara en política. Por otro lado, Jorge dudaba de su vida. Había escuchado la opinión de su madre y participado en política. María lo consoló diciéndole que no había problema, y le aconsejó que no se involucrara en los asuntos de Balí. Pero Jorge estaba furioso, porque todo estaba controlado por su madre. Mientras su relación se resquebrajaba, el conde, sobornado por España para deshacerse de Balí, acudió a Jorge. Jorge vio a Balí proclamando a viva voz al pueblo sus logros, al matar a los españoles entre la multitud, y su testimonio en el lugar de los hechos fue completamente incoherente con el del consejo privado. En ese momento, finalmente despertó. Instigado por el conde, decidió hacer pagar a Balí. Así que, tras regresar al palacio, se disculpó con el rey y reanudó su lealtad. Viendo que era el momento oportuno, le aconsejó cómo tratar con Balí. Animado por Jorge, Balí fue finalmente enviado a la guillotina. Esta decisión del rey contradijo la voluntad del pueblo, pues el día de la ejecución, innumerables personas protestaron. Incluso el verdugo tembló, y no se atrevió a decapitar a este héroe de tan buena reputación. Desde la muerte de Balí, se han sucedido constantes disturbios en el país. Esto no solo mermó la reputación del rey, sino que también sumió al pueblo en la miseria. La reina, que ya estaba gravemente enferma, se enfureció tanto que vomitó sangre al enterarse de la situación. Por otro lado, Jorge también entró en pánico. No esperaba que las cosas se pusieran así. En ese momento, María acudió a regañarlo por no haberle escuchado. Inesperadamente, esto despertó su mentalidad rebelde. Argumentó que su madre no era mejor. Esta despedida fue como romper con su madre. Dio media vuelta y siguió al conde. ¿Qué tan trágico podría ser el fin de la esposa de un homosexual? La reina tuvo que soportar el abandono durante más de la mitad de su vida. Llevaba muchos días muerta, pero como su esposo no dijo nada, no fue enterrada. Incluso su hijo estaba furioso, pero no se atrevió a hablar, pues sabía que su padre se divertía con sus concubinos. Fue a ver a Jorge y al conde, para preguntarles cómo podía enterrar a su madre, pero Jorge usó la excusa de que el tesoro andaba escaso. Aunque el príncipe heredero no era muy inteligente, captó que se trataba de un comentario casual. Así que dijo algo venenoso que hizo que Jorge se sintiera inmediatamente en peligro. Para disipar los prejuicios del príncipe heredero contra él, Jorge decidió visitar a la reina, fallecida hacía muchos días. Madre e hijo, que llevaban mucho tiempo distanciados, también se encontraron allí. Jorge culpó a su madre de tener una aventura con una prostituta, lo que afectó su reputación. La madre también estaba descontenta, y criticó a su hijo por no aliarse con el conde. Jorge había enviado previamente a su héroe a la guillotina, provocando disturbios en el país, mientras que el conde había saqueado el tesoro, provocando un déficit. No había dinero para enterrar el cuerpo de la reina. Jorge se obstinó en afirmar que todo estaba bajo su control. La actitud de su hijo descorazonó a María. Para mejorar su reputación, Jorge decidió dedicar todos sus esfuerzos al entierro de la reina. Trasladaron el cuerpo directamente a la habitación del rey. En ese momento, el rey jugaba alegremente con sus concubinos. Al ver con sus propios ojos a la reina, que lo había acompañado durante más de la mitad de su vida, el corazón del rey aún se sentía conmovido. Así que decidió escuchar la sugerencia de Jorge de reabrir la reunión, con la intención de aprobar una política de aumento de impuestos para llenar el tesoro. La vida de la gente también era insoportablemente miserable. Esto contribuyó a que la reina fuera enterrada solemnemente. Jorge también se ganó con éxito la confianza del príncipe heredero. Al ver el éxito de su hijo, María se preocupó un poco. La esposa de Jorge también estaba embarazada, pero María no creía que su hijo pudiera controlarlo todo. Jorge se aprovechaba del poder que tenía y del conde, utilizando diversos medios para extorsionar. Sin embargo, tales acciones causaron descontento entre otros funcionarios. El canciller Eduardo fue el primero en expresar su descontento. El embajador español los había sobornado con una gran suma de dinero, queriendo que ambos países se casaran. Pero esto no benefició al país, sino que, por el contrario, provocó disturbios. El canciller Eduardo sería sin duda el primero en objetar.
Iba a todas partes a reunir pruebas, para investigar la asociación de Jorge con el conde por malversación de fondos. Es más, incluso María estaba implicada. Su amiga fue arrestada. Mientras Jorge estaba desconcertado, el conde le pidió que convenciera al rey de deshacerse de Eduardo, para evitar futuros problemas. Pero en ese momento, el anciano rey tenía problemas de salud. Le dijo a Jorge que dejara que las cosas siguieran su curso. Jorge no tenía ni idea de cómo resolver la situación. Por otro lado, María estaba igualmente preocupada. No sabía cómo salvar a su amiga. Catalina era la esposa de un homosexual. Jorge no sentía nada por ella, solo la veía como una herramienta para mantener el linaje familiar. Si se metía en problemas, no dudaría en abandonar a su esposa para protegerse. Debido a un desfalco, fue encontrado por el gran inquisidor Eduardo. Al enterarse de la noticia, escapó de inmediato por la puerta trasera, dejando atrás a su esposa embarazada. Catalina subió las escaleras y quiso sobornarlo con joyas preciosas. Pero Eduardo estaba decidido a capturar a Jorge. Intentó usar su cuerpo a cambio de paz, pero él permaneció impasible. Por otro lado, los dos hermanos tuvieron que pedirle ayuda a su madre. Pero María necesitaba una disculpa, porque los problemas que Jorge había causado también involucraban a su amiga. Le pidió a su hijo que pidiera al rey la liberación de su amiga antes de darle un plan. Mientras Jorge presentara pruebas de que el conde había sido sobornado por España, probablemente podría salvarse. Por sugerencia de su madre, Jorge acudió al embajador español, con la esperanza de que éste negociara con el conde. Si el embajador estaba dispuesto a aportar pruebas, convencería al príncipe heredero de casarse con la princesa española. Rápidamente, el gran inquisidor Eduardo recibió la evidencia. Al final, el conde tuvo que pagar un alto precio, solo Jorge estaba a salvo. Aunque su esposa solo dio a luz a una hija, con poder y riqueza en sus manos, sentía que el futuro era brillante. Por otro lado, María finalmente cumplió su deseo, cuando su amiga fue liberada inocente. En ese momento, el conde tomó la iniciativa de encontrar a Jorge. Estaba seguro de que todo estaba dirigido por María. Así que comenzó a incitar la ruptura de la relación entre madre e hijo. Comprendió que Jorge siempre estaba insatisfecho con la relación entre su madre y su amiga. Podría ayudarlo a resolver esa preocupación eliminando a su amiga. Mientras su amiga rebosaba esperanza de una nueva vida tras ser liberada de prisión, la mujer que estaba sentada en el mismo auto sacó un pequeño cuchillo. La persona detrás de la orden era el conde. Esto tocó directamente el corazón de María. Aunque había luchado por la fama y la fortuna toda su vida, su amiga era su único punto débil. Fue a confrontar al conde y él no lo negó. No solo eso, también dijo que tenía el permiso de Jorge. En ese momento, María estaba completamente desesperada. Por otro lado, Jorge le había prometido al embajador español que casaría al príncipe heredero con la princesa española. Era una reunión real. La princesa española esperaba a su pareja. Ante el testimonio de los representantes de ambos países, el príncipe heredero de Inglaterra entró en el centro. Todos comentaban sobre la apariencia del príncipe heredero. Jorge temía que este matrimonio no funcionara. El príncipe heredero permaneció allí un poco avergonzado. Para ganarse el afecto de la princesa, decidió demostrar sus habilidades. La princesa lo miró como un payaso. El príncipe heredero continuó cantando. Afortunadamente, su voz se volvió melodiosa. La serena interpretación del príncipe heredero hizo que la familia real española comenzara a ver las cosas de otra manera. La princesa comenzó a conmoverse. Sin embargo, mientras Jorge estaba lleno de confianza, el representante español solicitó que el príncipe heredero se convirtiera al catolicismo antes del matrimonio. Aunque el príncipe heredero parecía débil, seguía muy sereno en asuntos importantes. Obviamente, querían promover este matrimonio, pero desde una posición pasiva. Para ello, Jorge acudió en secreto al representante español y quiso sobornarlo. Inesperadamente, el representante principal no se conmovió en absoluto, y defendió con firmeza los intereses de España. Jorge desconocía por completo las habilidades de negociación. El representante principal no solo no lo respetaba,
sino que también lo consideraba demasiado inmaduro. Se sintió humillado e inmediatamente le profirió duras palabras. De regreso, el príncipe heredero aún extrañaba a la princesa y quería encontrar una solución para casarse con España. Pero Jorge fue ridiculizado y no pudo aceptarlo. En ese momento, consideraba a España una espina en los ojos. Para desahogar su ira, dijo que la parte española lo criticaba por ser débil. Mientras salía del palacio, María ya había entrado, y se esforzó de todo corazón por complacer al rey. El rey no solo escuchó los consejos de los médicos, sino que también comenzó a ser más disciplinado en su vida diaria. Al ver a Jorge regresar apresuradamente al palacio, el rey no se alegró mucho. Jorge siguió halagándolo como siempre, hasta que el rey retiró la mano. Se negaba a rendirse, e incluso lo incitó a declarar la guerra a España. El príncipe heredero también estaba de acuerdo. Aunque el rey estaba enfermo, seguía muy atento a los asuntos de Estado. Jorge no estaba dispuesto a perder el poder del rey, y menos aún a ser humillado por España. El concubino, que había sido abandonado durante muchos días, estaba sentado junto a la cama. Su expresión lastimera conmovió al rey. Se levantó y levantó las piernas, deseando usar este método para ganarse el corazón del rey. El rey también lo escuchó obedientemente. Bajo su guía, el rey llegó al bosque. Esta vez, construyó allí un palacio feliz. La singular sorpresa llenó de alegría al rey de inmediato. Después de eso, Jorge logró convencerlo de declarar la guerra a España. María no soportó que su hijo cometiera un error tan grave, y le aconsejó que se detuviera de inmediato. Pero Jorge no escuchó el consejo de su madre. Incluso el rey le dijo que volviera a casa. María fue expulsada del palacio por su propio hijo. Con el apoyo del rey, Jorge se volvió cada vez más incontrolable. No solo incitó las emociones de los senadores para que todos odiaran a España, sino que también ordenó arbitrariamente el ahorcamiento de quienes se manifestaron en su contra. En ese momento, el rey se encontraba inmerso en el palacio feliz, completamente ajeno a las acciones de Jorge. María no quería que su hijo se convirtiera en un criminal, así que acudió al rey para exponerle las mentiras de Jorge. Al saber la verdad, el anciano rey se enfureció. Un incendio consumió el palacio feliz. Jorge vio el bosque en llamas y entró corriendo, ignorando el peligro, solo para descubrir que su madre estaba del lado del rey. El rey favorecía a Jorge, pero tampoco le permitía en absoluto arriesgar todo el país por su propio beneficio. Declaró que despojaría a Jorge de su título, e incluso quiso condenarlo a la horca por traición. Al oír esto, María se asustó, solo quería evitar la guerra, pero nunca quiso quitarle la vida a su hijo. Jorge, asustado, le suplicó apresuradamente al rey que le perdonara la vida. Pero en ese momento, el rey lo odiaba, y cuanto más hablaba, más se agitaba. Enfadado, se desmayó al instante. Madre e hijo unieron fuerzas para traerlo de vuelta al palacio. El príncipe se enteró de la noticia y acudió de inmediato, pero Jorge usó la excusa de buscar un médico para ahuyentarlo. Una vez que el rey despertó, no solo Jorge tuvo un final feliz, sino que incluso toda la familia sufrió. Jorge decidió usar leche para asfixiar al rey, pero inesperadamente, el rey despertó a medias. Le tapó la boca y la nariz. El rey finalmente murió tras un periodo de lucha. Sin embargo, debido a que llevaba un tiempo gravemente enfermo, la causa de su muerte no levantó sospechas. El príncipe heredero tuvo éxito sin contratiempos. Durante su reinado, dependió mucho de Jorge. Para borrar la humillación de haber sido humillado en España, Jorge inició guerras constantemente. Bajo la influencia de la guerra, el pueblo también vivió en la miseria. La reputación de Jorge, naturalmente, no era buena. Mientras estaba borracho en la taberna, se encontró con un oficial retirado. Se apresuró a hablar con él. El oficial lo odiaba por haberlo odiado, durante tantos años de lucha obstinadamente contra España, causando que el pueblo tuviera un mal día. Pero a Jorge no le importó. Su actitud enfureció al oficial, quien lo apuñaló directamente con un cuchillo afilado. Ese año, Jorge aún no había cumplido 36 años. Su muerte hizo que todo el país celebrara. Al enterarse de la noticia de la muerte de su hijo,
María no mostró ningún dolor. Tras la muerte de Jorge, su familia no decayó. María, por sí sola, llevó la riqueza y el estatus de la familia a la cima. Pero no había felicidad en los rostros de ninguno de ellos. La serie termina aquí. Gracias por ver el video completo.